Ok, bueno, entonces la vez pasada estuvimos hablando de en general cómo van a ser las singularidades. Espero que hayan podido estudiar un poquito este espacio-tiempo que tiene unas patologías simpáticas, este, mirando las geodésicas estas de las que se habla acá. Y bueno, y vimos una lista de que en realidad hay una cantidad. Ah, perdón, ustedes no están viendo lo que yo quiero que vean, perdón. Oh, siempre se me olvida. No. Ah, sí. Ok. Lo que les decía es que espero que hayan podido estudiar este ejemplo, este ejemplito, donde es un espacio-tiempo con una métrica que se llama conformemente plana, porque es básicamente la métrica plana, salvo un factor multiplicativo, que le llaman un factor conforme. Este, y el factor S en coordenadas esféricas está descrito de esta manera y argumenté que tiene unas patologías este, simpáticas. Eh, bueno, entonces, espero que hayan hecho la tarea de checar que efectivamente esto que menciono acá ocurre. Eh, bueno, pero en general estuvimos hablando de todos los tipos de patologías que pueden tener o que se conoce que pueden tener los espacio-tiempos, y en realidad es tan grande el rango de patologías eh, que prácticamente es imposible estudiarlas todas. Entonces nosotros vamos a concentrar en un tipo de patologías que es la existencia de eh, geodésicas temporales o nulas que no, que no son completas. O sea, terminan con un valor finito de su parámetro afín, y eso lo interpretamos como que es, eso es causa de que estoy acercándome a lo que sería una singularidad si tratara de incluirla en el espacio-tiempo, ¿no? Es el hueco que quedó en el espacio-tiempo porque decidí que los espacio-tiempos no tienen adentro singularidades, que todos los puntos del espacio-tiempo son puntos razonables. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el método con que vamos a estudiar esto? El método se va a basar en dos cosas. Se va a basar en una serie de análisis, digamos, eh, de estudios analíticos, ahora de cuentas, donde vamos a ver qué pasa con ciertas geodésicas, con ciertas clases de geodésicas. Y eso va a venir unido con un teorema que mencionamos la clase en el capítulo anterior, de la compacticidad en los espacios globalmente hiperbólicos del conjunto de curvas CPQ. ¿Ok? Usando esas dos cosas es que se van a demostrar estos teoremas de singularidad. Entonces, ya tenemos una parte de la historia. Ahora vamos a ver esta otra parte de la historia donde lo que vamos a hacer es cuentas para estudiar bajo qué condiciones, bueno, cómo se comportan estas clases de geodésicas que nos van a interesar. Bueno, entonces primero vamos a definir una noción que se llama la noción de congruencia, una congruencia de geodésicas. Eh, bueno, primero una congruencia de curvas. Entonces, una congruencia de curvas se define de la siguiente manera. Si tengo un abierto en la variedad, una congruencia en ese conjunto es un conjunto de curvas tales que cada punto del conjunto está en una y una sola de las curvas del conjunto, ¿ok? Entonces, llené el conjunto de curvas de manera de que todos los puntos de la curva estén en una curva y solo en una curva. Entonces, las curvas en particular no se van a cruzar, ¿verdad? Mientras realmente sea una congruencia, ¿ok?
Bueno, si la congruencia es de curvas suaves, entonces se pueden definir los vectores tangentes a dichas curvas y ellas definen un campo vectorial, obviamente, sobre el punto, sobre el abierto O. ¿Sí? ¿Es claro? Los tangentes a las curvas, bueno, suponiendo que las curvas están parametrizadas, los, los vectores tangentes a esas curvas me definen un vector en cada punto de la curva y como cada punto del conjunto está sobre una de las curvas, entonces tengo un vector en cada punto del conjunto que si tengo un campo vectorial. Y viceversa, si yo tengo un campo vectorial suave, que no se hace cero en ningún punto, que no es cero en ningún punto, puedo integrar ese campo vectorial y construir un conjunto de una congruencia de curvas geodésicas. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Hay alguna duda en lo que he dicho? De acuerdo. Sí, sí. Ok. Bueno, y ahora vamos a limitarnos a congruencias especiales, congruencias de curvas geodésicas. Entonces son congruencias en que todas las curvas son geodésicas y aparte las voy a parametrizar por el tren propio a lo largo de cada geodésica. Y entonces de esa manera el vector tangente a cada geodésica está normalizado a -1, ¿verdad? Su norma es -1. Y aparte es un parámetro afín, el tiempo propio, eso lo sabemos. Bueno, y entonces ahora vamos a definir este objeto, que es la derivada covariante de este campo vectorial. Esta es una derivada de todo el campo vectorial en todo el conjunto. Bueno, como dijimos que es una geodésica con parámetro afín, entonces satisface la ecuación que vemos ahí. La primera ecuación que vemos ahí, que dice que es una geodésica parametrizada afín. Eso es simplemente el campo vectorial Xi multiplicado por este objeto que llamamos BAB, este tensor, y eso es 0. Entonces, contrayendo Xi con uno de los índices, con el primer índice, nos da 0. ¿Qué pasa si contraemos con el otro índice? Bueno, eso lo podemos obtener tomando la derivada covariante del producto de estos dos, de este vector consigo mismo. Yo sé que el producto de este vector consigo mismo es -1. Entonces tengo la derivada covariante de la función -1, que es evidentemente 0. Y eso es simplemente 2 veces Xi por la derivada de Xi. Pero ahora los índices están contraídos de la otra manera. El Xi está contrayéndose con el índice del otro Xi. Entonces ahora tengo que 2 veces Xi por BAB, donde los índices están contraídos de la otra manera, también es 0. En otras palabras, este objeto, BAB, es biortogonal a Xi. ¿Ok? ¿Alguna duda? Por el momento, todo bien. Bien. Muy bien. Y entonces ahora voy a considerar una subfamilia de estas congruencias de geodésicas, que la voy a parametrizar por el parámetro S. Entonces, los dos parámetros tiempo propio y coordenada S me van a caracterizar una superficie generada por estas geodésicas. Entonces, déjenme pintar qué es lo que está pasando. Vamos a ver si puedo pintar esta vez. Ok. Entonces, yo tenía un conjunto donde estaba lleno de estas curvas, ¿verdad? Que aparte eran geodésicas. Quiero que lo piensen, es un conjunto, bueno, es un abierto en la variedad. Y ahora voy a agarrarme una línea, digamos, una línea, y voy a mirar solo las curvas, digamos, que pasan por esa línea.
Eso me va a definir como una especie de pared foliada por estas curvas. ¿Sí? Todas las curvas siguen siendo las geodésicas parametrizadas afín, pero ahora tengo un conjunto unidimensional. ¿Ok? Y en estas tengo el parámetro T sobre cada geodésica, me habla del punto sobre la geodésica, y esta línea la voy a usar, la voy a llamar S, la voy a parametrizar por un parámetro S. Entonces, con los dos datos T y S voy a poder identificar un punto sobre esta dos superficie. Entonces, la geodésica número S igual a 5.2 es esta, y el valor del parámetro del tiempo propio igual a 2.5 es este punto, y entonces tengo estas coordenadas puestas sobre la geodésica. ¿Ok? Ok. Ok. Bien. Entonces, volvámonos para atrás. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok. Ahora voy a querer asociar vectores. Tengo el vector tangente a las geodésicas y quiero mirar unos vectores que sean en la dirección, digamos, de S. ¿Ok? Y podría yo tener tanta suerte que cuando calculo el vector, los vectores DDS sobre esa superficie, resultaran ser ortogonales a los vectores Xi. Pero en general no voy a tener tanta suerte. Voy a asumir que no son ortogonales a los vectores Xi. Y voy a hacer un cambio de coordenadas en la superficie S. Entonces tengo esta superficie S, que generé de esta manera, y voy a hacer un cambio de coordenadas. El cambio de coordenadas va a ser el siguiente. Voy a cambiar la coordenada tiempo propio en cada una de las geodésicas de distinta manera. O sea, le voy a correr el origen del tiempo propio en cada una de las geodésicas. Entonces voy a definir este tiempo que llamo T', que es una función de T y S. Va a ser T más una función CDS que todavía no he dicho qué es. Obviamente el vector, bueno, estas nuevas coordenadas, el vector Xi, que era sobre esta superficie, era el vector D de T', el vector Xi', que es el vector D de T', cuando hice un cambio de coordenadas, esos operadores que actúan como derivadas parciales, es importante que yo diga qué cantidad mantengo constante. Entonces acá, Xi' es D de T' a S' constante. ¿Ok? Pero si S' es constante, S es constante. Y entonces D de T' es igual a D de T a S constante. Entonces el vector Xi, el vector tangente, el vector, digamos, tangente a cada geodésica no cambió. Y es natural porque ¿qué es lo único que hice? Moví el origen el valor cero del tiempo propio en cada geodésica. Entonces no ha habido ningún cambio. ¿Correcto? Esa es la primera línea. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Pero vamos a mirar qué le pasa al vector, al vector que sería en la otra dirección. Entonces voy a definir el vector eta como el vector DDS a t constante. ¿Ok? Y el vector eta' como el vector DDS' a t' constante. Y ahora para asegurarme de que no hago errores y que no, me voy a acordar de qué es un vector. Un vector, me recuerdo que es una
un mapeo del conjunto de funciones a los reales con ciertas propiedades, ¿verdad? Acuérdense que eso es lo que hace un vector, ¿no? Entonces le puedo aplicar el vector n' a f, a la función f, y eso quiere decir tomar la derivada de la función f en la dirección con respecto a la coordenada s, dejando t' constante. Eso es aplicarle eta, eso es eta' actuando sobre f. Es df de s a t' constante. Ok. Pero ahora voy a poner quién es t'. Voy a sustituir quién es t' en el argumento de f. Entonces tengo que tomar la derivada parcial de f con respecto a s a t' constante, calculada en el punto s y en el punto t, que es función de t' y s. ¿Sí? Ok, pero esta derivada parcial va a tener dos fuentes, porque la derivada parcial cuando cambie, ¿cómo va a cambiar f cuando cambio s'? Perdón, acá los taus abajo y los t's están mezclados, todos deben ser taus, solo que por alguna razón no me salieron bien los índices abajo y eso parecen t's, pero son taus. Ok, entonces tengo esta derivada, la derivada de s con respecto, la derivada de f con respecto, parcial con respecto a s, dejando t' constante, pero los dos argumentos dependen de s. Entonces voy a tener la derivada, por la regla de la cadena, voy a tener la derivada de f con respecto a s, con respecto a su primer argumento, a manteniendo el segundo argumento constante, el segundo argumento es t, más la derivada de f con respecto a su segundo argumento, manteniendo s constante, manteniendo su primer argumento constante, por la derivada del segundo argumento con respecto a s, manteniendo t' constante. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Acá esto es sutil, pero si se acuerdan de cómo eran sus derivadas parciales, se van a acordar de esto. ¿Alguien tiene un problema con esta ecuación? Acuérdense cuál es el significado de derivada parcial. El significado de derivada parcial no tiene sentido hasta que yo no diga qué cantidades mantengo constantes. O sea, hasta que yo no elegí la totalidad de las coordenadas, las derivadas parciales no tienen sentido. ¿Sí? A ver, ese es un punto que a veces la gente se olvida, ¿verdad? Yo tengo esta línea, digamos, que está parametrizada por S. Y tengo una función aquí. Perdón, tengo una función, tengo unas líneas perdón, más bien eso. Tengo unas líneas de S constante. Esta es S igual a 1, S igual a 2. ¿Ok? Y yo quiero calcular la derivada en este punto, la derivada de la función con respecto a S. Bueno, esta cosa no tiene sentido hasta que yo no diga qué cosas voy a mantener constante, porque yo no sé si comparar el valor de la función en este punto, con este punto, con este punto, con este punto, con este punto. Solo cuando ponga las otras coordenadas, entonces va a tener sentido esta cantidad. Si yo digo que voy a moverme, por ejemplo, acá con respecto, y acá le voy a dejar las curvas, estas son las curvas T, y entonces quiero ver cómo cambia la función a lo largo de esta curva. Entonces voy a decir, esta es la derivada de f con respecto a s, manteniendo t constante. Pero si tengo otras cosas t', la derivada va a ser otra cosa, ¿verdad? Vas a comparar con este punto.
es distinto de f de s con respecto teniendo t' constante. ¿Ok? Estas dos cosas no son iguales. Y esa es la sutileza que tenemos que estar teniendo cuidado acá. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Bien. Esta es una cosa que uno aprende en cálculo, pero mucha gente se le olvida. Ok, entonces esto explica la segunda línea. La segunda línea. Ok, ahora lo que voy a hacer es tomar en cuenta quién es t como función de t'. Ok, t es t' menos c de s. Así que de esta cantidad dt de s a t' constante la puedo calcular usando esta ecuación. dt de t' con respecto a constante, como t' está constante, la primera parte no varía y lo único que varía es ds y es s solo función de, perdón, c es solo función de s, entonces la derivada ordinaria de la función c de s. Entonces se llama menos c', que es la derivada. Ok, ahora eso quiere decir que eta prima actuando sobre una función es el primer término es lo que llamaríamos eta actuando sobre la función, porque es simplemente tomar su derivada con respecto a s, dejando este segundo parámetro constante, dejando t constante. Entonces eso es lo que se llama eta. Entonces el eta prima actuando en f es eta actuando en f más esta otra cosa aquí, ¿verdad? Esa es la derivada de f con respecto a su segundo argumento, que es tau, y eso es lo que llamábamos el vector xi. Entonces, xi de f por d tau de s' a t constante, que es esta cantidad c' de s con un menos. Entonces, por eso aparece un menos ahí abajo. Y multiplicado por esta c' de s. Y eso es válido para toda función f. Para toda función f suave, esta identidad es válida. Eso quiere decir que los vectores satisfacen esa relación. El vector eta prima igual eta, el vector eta prima va a ser el vector eta menos c' de s por xi. ¿Okay? Entonces hice un cambio de variables que me cambió el vector, quién era el vector eta. De manera de dibujo, lo que hicimos fue lo siguiente. Yo tenía mis curvas parametrizadas así y agarré la línea, tenía una línea, esta línea que la usé para poner de alguna manera el cero del t, ¿verdad? Esta era la línea donde solo s cambiaba o t igual a una cierta constante. Y ahora la misma curva, la misma cosa, la parametricé por otra línea, cambié el origen de las geodésicas. Entonces, los vectores xi que iban a lo largo de las geodésicas no han cambiado, pero los vectores eta que me conectaban una geodésica con otra, antes eran así y ahora son así. ¿Ok? Ujú. Ok, y eso lo voy a usar para asegurarme de que puedo hacer una elección de esa curva para asegurarme que el eta y el xi sean perpendiculares, lo que me va a facilitar la vida de manera notable. Entonces, seguimos a este. Bueno, entonces vamos a usar esta libertad que está codificada en la
en la ecuación, en la función esta libre que dejé. Vamos a usar la libertad que hay en la función C, que nunca dije quién era, para asegurar, para hacer lo que quiero, que es que los vectores estos sean perpendiculares. Entonces, para eso fíjense que voy a calcular el producto entre eta prima y xi prima, la nueva parametrización. Bueno, xi es el mismo que antes, entonces me queda eta por xi, los viejos, menos c prima de s por xi, pero xi es más 1, entonces me queda eta por xi más c prima de s igual a 0. Entonces, si yo tuve tanta suerte de que desde el principio eta por xi era 0, no hago nada. Pero si eta por xi no era 0, voy a escoger el valor 0 del parámetro, en el valor 0 de las curvas del tiempo propio, la línea que correspondía a t igual a 0, y voy a, en esa línea, t igual a 0, voy a integrar la ecuación que hace que eso que teníamos allá arriba sea 0. O sea, voy a mirar, tengo la derivada de c con respecto a s, lo voy a hacer que sea menos eta por xi de 0, s, 0 porque es t igual a 0. Y esta es una ecuación diferencial ordinaria para la función c, y la puedo integrar para obtener c de s. De hecho, la puedo integrar y siempre le puedo agregar una constante arbitraria, o sea, está determinada salvo una constante arbitraria, ¿no? Es una ecuación diferencial de primer orden. Su solución queda completamente determinada salvo una constante arbitraria. La escojo esa constante a un número cualquiera, 0, por ejemplo. Bueno, y entonces ahora que tengo la función S, que me quedó determinado todo el cambio de variables, y ahora voy a usar voy a quedarme con esas variables. Entonces voy a tirar todos los primas y voy a trabajar con esas variables como si hubieran sido las que tenía desde el principio. Lo que estoy mostrando acá es que si no tenía la propiedad de esta, puedo arreglármelas para hacer un cambio de variables sencillo que aseguran que estas dos, que eta y xi son perpendiculares. Bueno, aparte, bueno, entonces ahora ya tiré las primas. Ya, asumo como que si desde el principio hubiera tenido T y S que tenían esa propiedad. Entonces, T y S eran coordenadas sobre esa 2 superficie, y como son coordenadas sobre una 2 superficie, como campos vectoriales tienen la propiedad de que conmutan. Eso sabemos, el conmutador de 2 campos vectoriales asociados a coordenadas da 0, ¿verdad? O sea, tenemos la ecuación esta, eta gradiente, eta nabla, eta contraído con nabla actuando sobre xi, menos xi contraído con nabla actuando sobre eta es 0. Ese es el conmutador de estos dos campos, ¿no? Bueno, y entonces ahora voy a usar esto para ver, perdón. Fíjense que lo que habíamos visto era que estas dos vectores eran perpendiculares, los escogí que fueran perpendiculares en t igual a 0, pero no sé qué pasa para otros valores de t. ¿Ok? Escogí la función c' para asegurarme que en tau igual a 0, estas fueran perpendiculares. Yo tengo una pregunta. Dime. El hecho de que elegimos tau igual a 0 se puede hacer porque estamos partiendo de tener geodésicas congruentes. Entonces yo puedo elegir el 0 donde... Bueno, tú puedes elegir el 0 de las geodésicas donde tú quieras. Entonces, asumo que lo escogiste de alguna manera suave, eso sí. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar ahora tu elección de los ceros de las geodésicas. Haciendo ese cambio de variables. Ok. Pero en principio asumo que tú me lo diste cuando me diste la congruencia y era suave, era una elección suave.
O sea, Ok. la geodésica del lado tiene un valor de t que es el mismo y tiene, o bueno, difiere muy poquito, y cuando las geodésicas se acercan una a la otra, los puntos t igual a 0 coinciden con los puntos t igual a 0, ¿no? Sí. O sea, Ok. era una elección suave. Pero no es realmente no es tan importante que sea el t igual a 0. En cualquier t, esto lo estoy haciendo para hacerlo muy concreto, pero lo podría hacer en cualquier, un t fijo, ¿ok? Ok. En un t fijo escojo y integro construyo la función c de tal manera que en ese t, en ese valor de t, los vectores estos sean perpendiculares. Ok. Y lo que voy a mostrar es que si hago eso, me van a quedar perpendiculares de manera automática en toda la congruencia. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, para eso voy a usar este hecho de que los vectores están asociados con coordenadas sobre la superficie y por lo tanto conmutan. Ok, Ok. y entonces ahora voy a mirar cómo varía el producto eta xi cuando yo cambio t, o tau, perdón. O sea, voy a calcular la derivada de el número eta por xi con respecto a tau. Bueno, a ver, moverme a lo largo de la curva de tau constante, la derivada parcial con respecto a tau, es aplicar el vector tangente, o sea, sabemos que corresponde a aplicar el vector tangente a las curvas contraído con el gradiente, ¿verdad? Esa es una de las propiedades del operador derivada. Entonces eso es xi contraído con el operador derivada covariante actuando sobre este número eta por xi. ¿Sí? Bueno, y el operador derivada actúa, se hace la ley del Leibniz, entonces primero sale un xi, un eta, perdón, y luego sale un xi. Ahora, fíjense que el primer término es eta multiplicada por la ecuación geodésica, que sabemos que dijimos que es una ecuación geodésica afín. Entonces el primer término es 0. ¿Verdad? Sí. El segundo término es un término que me aparece en el conmutador. Tengo xi contraído con la derivada actuando sobre eta, pero xi contraído con la derivada actuando sobre eta es lo mismo que eta contraído con la derivada actuando en xi. Entonces lo reemplazo uno por el otro y todavía me quedaba el xi índice sub b arriba. ¿Ok? Ok. Pero como estoy tomando la derivada de xi y está multiplicado por xi, eso es lo mismo que simplemente un medio de la derivada de xi por xi, ¿verdad? Es un medio de eta derivada actuando en xi por xi. Pero xi por xi es el número -1. Entonces la derivada del número -1 es 0. Y eso quiere decir que la derivada de xi por eta, contraído con eta, es independiente de tau. Pero en tau igual a 0 era 0. Entonces es 0 siempre. ¿Correcto? Sí. Ok, entonces ahora sí tengo lo que dije al principio, me faltaba demostrar esto. Tengo entonces ahora estas coordenadas sobre la variedad que tienen la propiedad de que los vectores asociados con las curvas tau constante o s constante son perpendiculares, ¿no? Los campos vectoriales asociados con DDT y DDS son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, eso me va a ser muy útil. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Disculpe, ¿cómo pasamos de las parciales al gradiente?
después de entonces. Después de ¿dónde dice entonces? ¿En Ujú. esta página o la página anterior? No, sí, en esta página, cuando queríamos ver que para distintos tau también va a ser. Ah, esta cosa, esta cosa. Ah, ok. Ahí estoy usando una propiedad genérica del operador derivada. El operador derivada, dijimos, una de las propiedades que tiene es, perdón, el operador de la derivada es que es compatible con la derivada direccional. Entonces, si t es un vector tangente a una curva parametrizada por el parámetro lambda, entonces TA gradiente A en cualquier función era t actuando en la función, que es lo mismo que la función calculada en gamma de lambda d de lambda. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Eso era una propiedad que le pedimos a este operador derivada, que fuera compatible con con la noción de derivada direccional del vector t. Ah, ok. Sí, sí, sí. Gracias. Y acá teníamos una función, solo que era una función, la función era, era una función numérica que Ujú, tenía la forma eta b xi b, que es un número, ¿verdad? ujú, Es una función, no es un tensor, es un escalar, es una función f. ujú. Ok, sí, sí. ¿Sí? Entonces acá tenemos exactamente lo mismo. La derivada con respecto al parámetro de la curva es el vector tangente a la curva contraído con el operador derivada actuando sobre la función que está dentro. Ujú. Sí, 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 está bien. ¿Ok? Ok, entonces, acá, clase 5. Ok, entregar tareas. No, todavía no es verdad que hay que entregar tareas. Ok, este... Bueno, sí, entonces esta es la continuación de lo que estábamos hablando. Entonces teníamos una congruencia de geodésicas temporales parametrizadas por tiempo propio, sus tangentes satisfacen esto. Definimos este objeto B a B, que es el gradiente, el operador nabla actuando sobre el vector B, y habíamos visto que era ortogonal a xi. Escogíamos la familia, una subfamilia uniparamétrica que generaba dos superficies, una superficie bidimensional parametrizada por parámetros tau, que era el tiempo propio de las geodésicas, y otro parámetro S, y habíamos arreglado las cosas de manera de que eta por xi fueran 0 en toda la historia. ¿Ok? Bueno, y el tercer punto es que ya mencioné, dijimos que el vector, los vectores asociados a las coordenadas conmutan. Eso lo saben ustedes desde el curso 1. Entonces, el conmutador es 0. Entonces, esta cantidad que tengo acá es 0. Y entonces voy a tener que, si la contracción, que es que xi contraído con, hoy, que xi contraído con el operador derivada actuando sobre eta, va a ser igual a eta, y ahora voy a subir el índice B, va a ser a eta igual a eta contraído con el vector derivada actuando en xi. Y ahora simplemente puedo bajar el índice B, que baja tanto en el vector xi como en el vector
como en el vector que está dentro del operador derivada, porque subir y bajar índices se hace con la métrica y este es el operador derivada asociado a la métrica. Bueno, entonces ese B que tengo ahí es el mismo que B que tenía antes, solo que con el índice abajo. Entonces, ¿qué es lo que mide Xi contraído con el operador derivada actuando sobre eta? Eso nos da una cosa que depende de eta y de B. Si B fuera 0, esto daría 0, y entonces querría decir que eta es un vector que está siendo transportado paralelamente a lo largo de Xi. Entonces el vector eta, que es el vector, digamos, perpendicular a las geodésicas, sería un vector que estaría siendo transportado paralelamente a lo largo de cada una de las geodésicas. Ese es el significado, esa es una parte del significado de B. Mide la falla del vector eta en ser transportado paralelamente. Ok. Ahora voy a considerar el subespacio de el espacio vectorial tangente a un punto P en esta punto P de los que me interesan, sobre esta superficie, ortogonal, el subespacio ortogonal a Xi sub A. TPM es un espacio vectorial de dimensión 4. Entonces, este vector Xi es temporal. Puedo escoger una base de otros vectores que sean ortogonales a ellos, a y ortogonales entre sí. Entonces, eso se llama una base ortonormal de este espacio vectorial de dimensión 4. Eso siempre se puede hacer, ¿no? Y los vectores B1, B2, B3 van a ser obviamente base del espacio SPM, porque son ortogonales, son tres vectores independientes ortogonales a Xi. Bueno, y ahora voy a definir este objeto que es un par de objetos. Uno de ellos se llama el proyector. Este es un objeto que agarra cualquier vector en el espacio tangente, TPM, y me busca su proyección en el espacio SPM. ¿Ok? ¿Cómo puedo checar que eso es verdad? Pues agarro cualquier vector y lo escribo como una combinación lineal de los Bs y los Xis. Y veo que cuando le aplico P a ese objeto, obtengo solo me quedan los Bs. ¿Todo el mundo lo ve o quieren que haga la cuenta? ¿Sí o no? Yo todavía no lo veo. Ok, entonces vamos a hacer la cuenta. Otra vez, en esto como estamos haciendo cuentas de este estilo, al principio voy a hacer cuentas, pero eventualmente no voy a hacer ninguna cuenta, ¿no? Entonces yo tengo un vector W A que es alfa por Xi A más beta I, sumatoria de I igual a 1 hasta 3, de beta I por V I A. ¿Ok? Beta I, llamémoslo así. ¿Sí? Este es un vector Sí. cualquiera en TPM. ¿Ok? Y ahora le voy a aplicar a esta cosa, a este vector, este proyector que tiene es PAB, que es, Delta B. dijimos, delta AB más Xi A, Xi B. Le aplico esto acá. Bueno, ¿qué me queda? Cuando le aplique el delta a todo esto, me va a quedar simplemente alfa Xi A más sumatoria de I igual a beta I, beta I V A sub I, más, y ahora tengo que aplicarle el Xi, esto de acá, contraerlo con este vector, ¿verdad? Sí. Con este vector B. O sea, voy a aplicar esto a BB.
¿Ok? Este por este me convirtió el B en A. Por eso me quedó esto que tenía acá. Y ahora, ¿qué pasa con este nuevo vector? Este nueva cosa de acá. Bueno, el xi-A, perdón, el xi-A actuando en el B en estos, ¿verdad? Esto es delta B más xi-A, xi-B, alfa xi-A, xi-B, perdón, más sumatoria de beta I de B. Perdón que me sale la letra tan horrible. Realmente tengo una letra horrible, pero aquí me sale peor. Bueno, entonces ya hicimos por todos estos. Y ahora estoy haciendo estos por estos. Este xi B por el BB es 0. Porque son ortogonales. Entonces me queda xi A por xi B por alfa. Y por xi B, pero xi B es menos 1. Entonces me queda xi A por alfa menos xi A por alfa. Y eso es sumatoria sobre I de la beta I de IA. Entonces me quedó la parte del vector que estaba que no tenía componente xi. O sea, la parte del coso que está en SPM. Sí, ¿Sí? gracias. Okay. Sí. Las cuentitas hay que aprender, hay que acostumbrarse a hacerlas rápido en la cabeza. Ok. También de manera análoga, chequen que la métrica inducida, o sea, la métrica actuando únicamente en los vectores V's, se puede escribir de esta manera. ¿Ok? Básicamente, la parte proporcional a xi, si el vector no tiene ninguna parte proporcional a xi, esta parte se va. Y la parte que era proporcional a xi, digamos, no va a contribuir. Su inversa restringida a SM, entonces chequen por favor esa propiedad. ¿Qué hace esto cuando contraigo dos vectores? Básicamente los proyecta a SP, a SPM y luego calcula su producto interno. La métrica inversa restringida a este coso, porque este objeto no va a tener una métrica inversa. Bueno, este proyector no tiene, es un proyector, no tiene inverso. Hay algunas cosas sobre las que da 0, en particular el vector xi. Sobre el vector xi da 0 esto, obviamente. Entonces, obviamente hay vectores que son distintos de 0, sobre los cuales este operador da 0, entonces no tiene inverso. Pero si me limito a vectores que están en SPM, la métrica inversa sí es esta, y pueden hacer la cuenta y checar que efectivamente esta métrica contraída con esta métrica se convierte en el proyector. Entonces, en el espacio SM, esta sí es la métrica inversa, pero no es la métrica inversa, no es la inversa de la métrica GAB. ¿Okay? Esta que está aquí, bueno, para construirla sí construí la métrica de SM. Bueno, entonces ahora voy a definir tres parámetros que van a caracterizar, tres objetos que van a caracterizar este objeto súper importante B a B. Primero voy a calcular su traza. Yo sé que este objeto era perpendicular a xi 2 veces. Entonces, su traza la podía haber hecho ya sea con la métrica inversa del espacio-tiempo o con la métrica inversa de este subconjunto restringido, porque los xis no contribuyen para nada, ¿verdad? Entonces, la contracción de B con la métrica total o con la inverso de la métrica inducida, bueno, la métrica inversa total o la métrica inducida, da lo mismo, y esa cantidad se llama teta.
y el nombre que se le da es la expansión. Esa es una cantidad que va a ser muy, muy importante. Otra cantidad que no sé cómo se llama en español, en inglés se llama el twist, es la parte antisimétrica de este vector, que en general, en donde vamos a estudiarlo, no va a jugar un papel importante. Y la otra parte que sí me interesa, que queda, lo que queda del vector del objeto después de la expansión y después de este twist, se llama el shear, en español cizalla, y es básicamente el objeto, la parte simétrica, menos una tercera parte es básicamente porque la dimensión del espacio SPM es 3, de H a B por la expansión. Este objeto obviamente tiene traza 0, o sea, si lo contraigo con H a B, bueno, la primera parte me da teta, y la segunda parte me da un tercio de H a B por H a B contraído, que es la traza de la matriz identidad en 3 dimensiones, que es 3. Entonces estos 3 y eso se va, me queda teta menos teta, entonces obviamente este objeto tiene traza 0. La parte simétrica y de traza 0 se llama la cizalla o el shear. ¿Y qué significado físico tienen? La expansión me va a hablar de este comportamiento de las geodésicas. Si tengo un conjunto de estas de geodésicas, este objeto me hable de cómo se abren estas geodésicas. El shear o la cizalla me habla de otro comportamiento que pueden tener las geodésicas, es que en una dirección se alejen y en otra dirección se acerquen. ¿Ok? ¿Alguien conoce una situación física en que esto ocurra? Cuando yo considero un par de objetos que los dejo caer sobre la Tierra desde muy alto, desde el espacio, las geodésicas tienden a apuntar hacia el centro de la Tierra, ¿ok? Las geodésicas que están simplemente separadas en la dirección, digamos, de la superficie de la Tierra, simplemente están separadas en lo que llamaríamos la separación horizontal, tienden a juntarse porque ambas apuntan hacia el centro de la Tierra. Pero si tengo dos objetos y uno estaba un poquito más lejos y uno estaba un poquito más cerca de la Tierra, están en la misma dirección, el objeto que está más cerca de la Tierra se acelera más y el objeto que está menos, y entonces sus geodésicas tienden a separarse, digamos. ¿Sí? Entonces esto es justamente lo que pasa ahí. Shear. ¿Sí se entendió lo que dije? Sí. Sí. Yo no lo entendí muy bien. A ver, entonces vamos a hacer un dibujo. Si no lo entendiste muy bien, vamos a hacer un dibujo. Una situación en que esto pasa. Déjame ver. Tengo aquí el planeta Tierra y suelto dos partículas. Primero voy a mirar dos partículas acá. Las suelto y van a seguir geodésicas, ¿no? Esta va a seguir esta geodésica, esta va a seguir esta geodésica. Y muy poquito, pero se van a ir juntando, ¿verdad? Sí. La separación entre las geodésicas se va a ir. Entonces son geodésicas que de alguna manera convergen, porque en cierta manera ambas apuntan hacia el centro de la Tierra. Sí. Ahora voy a mirar qué pasa con dos objetos que los voy a dejar caer desde aquí. Ok, es la misma Tierra, pero los voy a dejar caer desde acá. Este objeto va a sufrir una aceleración, ahora estoy hablando de manera newtoniana, va a sufrir una aceleración grande. Este, como está más lejos, tiene una aceleración más chiquita porque la fuerza de gravedad decrece como 1 sobre r al cuadrado, como estaba un poquito más lejos. Entonces, con el tiempo, esta
esta va a ir avanzando más y esta va a ir avanzando menos. Si estaban a esta distancia inicialmente, después van a estar a esta distancia. Y esa distancia va a haber crecido comparada con esta. Ok. ¿Ok? Entonces, mientras que estas dos geodésicas tienden a juntarse, estas dos geodésicas tienden a, de alguna manera, a separarse. Entonces, el primer caso es el de expansión y el segundo el de No, shear. no, expansión es cuando es cuando todas las geodésicas. Entonces, vamos para atrás. Expansión es una situación especial en que todas las geodésicas se expanden. Acá tengo un punto, todo eso estaba ocurriendo alrededor de un punto, digamos, que es el punto central de este círculo. ¿Ok? Entonces, cuando todas las geodésicas alrededor de ese punto se alejan unas de otras, tengo expansión. Cuando en una dirección se acercan y en otra dirección se alejan, tengo shear o cizalla. Y cuando hacen esta cosa como de rotar, como de enredarse una sobre otra, este tipo de comportamiento que mostré acá, tengo esto que se llama twist. Ok. ¿Ok? Para agarrar un poco de intuición con esto, no hay mejor manera que hacer unos ejercicios. Entonces les recomiendo, tarea 1, hagan los cálculos detallados de unos ejemplos que están en el libro de este señor Eric Poisson, que se llama el Relativistic Toolkit. Entonces, los ejemplos de la sección 2.2 están en la página 33 a 36. Son varios ejemplitos que él muestra ahí. Ustedes repásenlos y léanlos para que... Otro caso interesante y que es muy relevante y que les recomiendo estudiar es considerar qué pasa sobre un fondo de onda plana, sobre una onda plana. Para eso me voy a imaginar que tengo la métrica, que es la métrica de Minkowski, más una métrica que oscila en el tiempo y en el espacio en la dirección Z. Es una onda plana, digamos, paralela al plano XY. Y quiero imaginarme, no la puse acá, pero quiero imaginarme como que esto tiene una convolución dada por una cosa de una función, digamos, de soporte compacto. O sea, en realidad quisiera multiplicar esta cosa por una función f de z menos t de soporte compacto para decir, ese fue el tiempo en que pasó la onda. ¿Ok? Entonces, multiplíquenlo esto por una función f de zt, que es de esas funciones del tipo que hemos visto, suaves de soporte compacto. ¿Ok? Y salvo eso, oscila de esta manera. En realidad, tengan cuidado porque esta función aquí es una función compleja y lo que me quiero referir es que oscila como bueno, pueden hacer las cuentas con esto. Bueno, tienen que tener cuidado, ¿no? Porque luego va a haber cuadrados y cosas por el estilo que pueden aparecer, sí, porque van a tener que calcular los símbolos de Christoffel, etcétera. Entonces mejor tomen la parte real. En otras palabras, tomen la función que quiero que tomen ahí es en realidad quiero que tomen la función, digamos, coseno de omega z menos t, una cosa así, por una función f muy suave de zt, o sea, de z menos t, que tiene soporte compacto. O sea, es una de esas funciones que hacen muy suave, muy suave. Entonces este coseno hace ¿ok? Esa es la idea, que las derivadas de esta cosa son despreciables comparados con las derivadas de estas, pero se apaga
Esta función lo que hace es apagar esa oscilación en un tiempo finito. ¿Ok? Entonces a eso es realmente lo que me refiero con el problema. Y este gamma es una función, es una matriz fija que tiene esta forma. En realidad esta matriz tiene representa los dos modos de una onda gravitacional. El modo que correspondería a tener A distinto de 0 y B igual a 0, y el otro modo que correspondería a tener A igual a 0 y B distinto de 0. Entonces son dos modos. Y entonces ahora quiero que consideren las geodésicas que antes de que pasara la onda tenían como tangente el campo vectorial DDT. En otras palabras, eran en este sistema de coordenadas, podemos poner unas coordenadas asociadas con esta métrica minkowskiana, o sea, coordenadas en que esta parte se ve como la métrica de Minkowski. Las coordenadas T, X, Y, Z. Entonces esta métrica se ve -1, 1, 1. ¿No? Y tiene esta es una pequeña perturbación de la métrica. Y quiero que calculen esas geodésicas. Miren esas geodésicas que inicialmente tenían tangentes DDT, o sea, correspondían a cosas que estarían estáticas para el observador que tiene que tiene como coordenadas naturales esas coordenadas, ¿verdad? Porque son todos los objetos que está viendo él solo cambian en su coordenada T, las coordenadas X, Y, Z no cambian. Entonces, ahí tenía unas geodésicas que representaban unos objetos que estaban quietos, flotando, digamos, en el espacio, ahí enfrente de él. Y ahora vino una onda gravitacional, que es caracterizada por esta cosa que yo puse acá. Y entonces quiero que calculen este objeto B y en particular la expansión, la cizalla y el twist de las geodésicas asociadas. ¿Ok? Por supuesto, me interesa cuando ya cuando está pasando la onda. ¿Ok? ¿Sí es claro lo que quiero? A ver, solo para ver si entendí. Aquí dice antes de que pase la onda, entonces ese caso sería en el que corresponde a Minkowski sin esta perturbación. Sin esta Pero perturbación. también vamos a calcular qué ocurre cuando está pasando la onda, y Correcto. es decir, cuando ya agregué esta perturbación y esta onda con el Claro. coseno como nos mostró, ¿sí? Correcto, exactamente. O sea, entonces van a calcular las geodésicas que antes eran simplemente DDT o en coordenadas, las coordenadas estas tenían componentes de su tangente, era 1, 0, 0, 0. Bueno, ¿cómo cambian esas geodésicas cuando empieza a pasar la onda? Y ahora que tengo cómo cambia todo ese conjunto de geodésicas, le calculo la expansión, el shear y el twist. Ok. ¿Ok? Sí. Bueno, ese es un muy buen ejercicio porque mucha gente a veces se confunde y no sabe bien qué es lo que quiere decir una onda gravitacional. Y esto es una de las mejores maneras de darse cuenta de qué es lo que hace una onda gravitacional. Esto es de hecho lo que se mide en los lugares como LIGO, etcétera, ¿no? Ujú. Ese es el tipo de efecto que se mide. Ok, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos para que lo absorban y para que yo tome un poquito de agua. ¿Ok? Sí.
tiempo con la métrica que les guste. Escriban la métrica más loca que les guste. Calculen el Riemann, calculen Ricci, calculen el escalar de curvatura y hagan la combinación que aparece en el lado derecho de la ecuación de Einstein y definan eso como 1/8 pi g, el tensor de energía momentum. Automáticamente tienen ustedes una solución a la ecuación de Einstein. Entonces, cualquier espacio-tiempo es solución de las ecuaciones de Einstein. La cosa se vuelve, la física va a estar contenida en quién es ese tensor de energía momentum. ¿Ok? Ahí es donde va a haber restricciones físicas a qué espacio-tiempo tengo, ¿no? Todo el mundo claro con eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, cuando uno dice, tengo una ecuación, una solución a la ecuación de Einstein, uno tiene que decir gran cosa. Si no me dijiste quién es el tensor de energía momentum, cualquier cosa es una solución a la ecuación de Einstein. ¿Correcto? Sí. Entonces, encontré una nueva solución a la ecuación de Einstein. ¿Qué me importa? ¿No? Debe ser la respuesta que da. A menos que me digas, es de un tensor de energía momentum que representa esta cosa tal y tal cosa, y esa cosa es física. Si no, cualquier cosa es. Ok, y entonces justamente vamos a hablar de las ciertas condiciones que parecen naturales, en particular son válidas bajo ciertas situaciones limitadas, todas, acerca de cuáles son las propiedades del tensor de energía momento. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein se pueden reescribir tomando la traza y sustituyendo R en la ecuación, y se pueden escribir, entonces es equivalente a escribirlas de esta otra manera. Entonces, tengo ahora el escalar de el tensor de Ricci escrito en términos de el tensor energía momentum y su traza. ¿Ok? Y ahora voy a mirar el término que aparece en la primera ecuación. Voy a estudiar el primer término que aparece en la ecuación. Como dije, los segundos términos tienen signo definido. El último término se nos va a desaparecer por el tipo de situación que vamos a estudiar, y entonces va a ser central saber quién es este primer término. Entonces voy a mirar quién es este primer término. Entonces ahora voy a mirar menos RCD contraído con los vectores Xi, que son vectores tangentes a las geodésicas temporales y de norma -1. Bueno, entonces poniendo la ecuación, sustituyendo el lado derecho de la ecuación de Einstein, tengo el tensor de energía momentum, menos 8 pi g, el tensor de energía momentum contraído con los vectores estos, más un medio de la traza. El menos un medio por GCD, como los Xi tienen norma -1, se convirtió en un más. Es más un medio de la traza. Ok. Y entonces hay varias condiciones que uno puede pedir que parecen razonables acerca del tensor de energía momentum. Una de las condiciones más comunes y válidas con mucha generalidad es lo que se llama la condición de la energía débil. La condición de la energía débil dice que para todo Xi temporal, el tensor de energía momentum contraído con Xi 2 veces es mayor o igual que 0. ¿Por qué es tan natural esta condición? Esta condición, si es temporal, lo puedo normalizar de tal manera que tenga norma 1, y obviamente lo puedo poner, cambiándole el signo, puedo poner lo que vaya al futuro o vaya al pasado, y como aparece 2 veces en la ecuación, eso no importa. Y si es un vector temporal dirigido al futuro y de norma 1, puede ser la 4 velocidad de un observador.
y el tensor de energía momentum multiplicado por la 4 velocidad del observador 2 veces es lo que ese observador consideraría la densidad de energía que él ve. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que para todo observador la densidad de energía que él ve es mayor que 0. Esa es la condición de la energía débil. Hay una condición, pero esa condición, fíjense que no nos dice realmente todavía nada sobre el término que nos interesa. Hay una condición que justamente está diseñada para el término que nos interesa, que se llama la condición de energía fuerte. Y esa dice que esta cantidad anterior que dije que era la densidad de energía más 1/2 de la traza del tensor de energía momentum es mayor que 0. Entonces, en ese caso, esa cantidad haría que nuestro término, por el signo menos que aparece ahí, menos Ricci contraído por Xi, fuera negativo definido. ¿Ok? Es en cierta manera natural porque la traza del tensor de energía momentum, bueno, primero tiene un medio, entonces va a tener un medio de menos 1/2 de la densidad, y las otras cosas serían lo que un observador llamaría presiones. Entonces, mientras las presiones no sean muy grandes y de signo extraño, uno espera que esta condición sea válida. Entonces, para polvo, para cosas por el estilo, esta condición va a ser válida. Una pregunta. Entonces, ¿estamos suponiendo que tenemos como un fluido perfecto? Bueno, todavía no he dicho nada. Oh. Todavía no lo he dicho nada. Estas son condiciones genéricas. Para fluidos perfectos, se los voy a dejar de tarea que miren justamente qué pasa en un fluido perfecto. Lo vamos a mirar después. Ahora estoy hablando de manera genérica. Hay otra condición que se llama la condición de la energía dominante, y futuro, entonces menos T por Xi es temporal o nulo, pero dirigido al futuro. Esta condición habla realmente de lo que un observador Xi consideraría como el flujo de energía. ¿Ok? Si me da el tensor de energía momentum multiplicado por la 4 velocidad del observador, eso me daría lo que uno llamaría el flujo de energía. En la componente 0 sería el flujo digamos, el flujo de densidad de energía, y las otras serían, digamos, como el flujo de momentum, que vería ese ¿ok? Sería como el 4 vector caracterizando la energía momentum del material que está, perdón, el 4 momentum del material que está localizado en el punto en que lo está calculando. ¿Ok? Entonces es natural pensar que cualquier observador va a ver localmente el 4 momentum de la materia como un vector temporal o nulo dirigido al futuro. Temporal si lo que tiene es un poco de partículas, y nulo si lo que tiene es luz, pero en todo caso dirigido al futuro. Y finalmente, la última condición, que se llama la condición de la energía nula, que me parece que Wald no la pone como explícita, pide que el tensor de energía momentum multiplicado por un vector nulo, es como el weak energy condition, para un vector nulo sea mayor o igual que 0. ¿Ok? Esa se puede considerar como una especie de límite
aunque no es estrictamente correcto, de considerar esos vectores temporales que serían observadores, y considerar que me paso de estar necesariamente temporal y me muevo un poquitito más y ahora son nulos, ¿no? Entonces, como extrapolar a la dirección nula la noción de la condición de la energía débil. Ahora, en una base temporal minkowskiana para un fluido, una cosa que uno suele poder escribir para materia razonable, el tensor de energía en base a 4 vectores. Un vector temporal, que nos indica cómo se está moviendo el fluido, y unas presiones que podrían ser distintas en las distintas direcciones, ¿no? Entonces, hay una base minkowskiana, hay una base local minkowskiana, que sería del observador que, si quieren, se mueve con el fluido, y tiene 4 velocidad TA, y en esa base de los vectores TA y vectores perpendiculares X, A, Y, A, Z, A, de tal manera que esos vectores sean una base. Bueno, en términos de esos vectores, la métrica se vea como en ese punto como la métrica de Minkowski. El tensor de energía momentum se debe poder escribir de esta manera. ¿Alguien tiene una idea de que alguna situación en que esto no se pueda lograr? Cuando se tenga constante cosmológica, pienso, ¿qué Cuando pasa? se tenga constante cosmológica, de hecho, sí se va a poder. Simplemente que el P va a ser menos ρ. P1, P2, P3 van a ser menos ρ. Pero, por ejemplo, si tengo un campo escalar que tiene derivadas que depende del espacio y del tiempo, en general va a haber cosas en que se mezclan en que aparecen también derivadas. El tensor de energía momentum de un campo escalar incluye términos de mu phi, de nu phi. Y entonces van a poder aparecer términos de derivada con respecto a t y derivadas con respecto a x. En el tensor de energía momentum van a aparecer términos fuera de la diagonal, y acá todos los términos son diagonales. Entonces no es obvio cuándo se pueda. ¿Ok? Lo mismo para una onda electromagnética. Pueden checar que una onda electromagnética en general tiene tensores de estrés fuera de la diagonal. Entonces hay situaciones razonables en que no se puede escribir así. Pero en las situaciones que se puede escribir así, que son muchas, se puede demostrar que esas condiciones de energía equivalen a estas condiciones que estoy poniendo acá, ¿no? Como dije, la weak energy condition es lo mismo que pedir que la densidad sea mayor que 0 y que las densidades más cualquiera una de las presiones sea 0. Esto parecería que solo la primera se necesita, pero lo importante es que para todo sí temporal, no únicamente para el observador que se conmueve con el fluido. O sea, no únicamente para el observador cuya 4 velocidades t es que debe esto producirse. Entonces, las condiciones de que para cualquier vector temporal requieren entonces esa segunda parte de la igualdad. Bueno, chequen, deben demostrar como tarea que estas son a esto es lo que equivalen las condiciones de energía. Las relaciones entre estas condiciones de energía no son obvias. Por ejemplo, uno puede demostrar que la condición de energía dominante implica
condición de energía débil. La condición de energía débil implica la condición de la energía nula. Eso simplemente base a continuidad. Y la condición de la energía fuerte también implica la condición de la energía nula. Pero otras implicaciones no proceden. Ok, entonces en principio son condiciones diferentes. Bueno, y el punto va a ser ahora usar estas condiciones de energía, asumir ciertas condiciones de energía y ver que van a asegurarnos que estas cosas tengan un símbolo, un signo particular, y ver qué pasa con la ecuación de expansión, de expansión de las congruencias geodésicas. Ok, vamos a parar acá. Seguimos la clase que viene. Por favor, bueno, obviamente no lo necesitan hacer para la clase que viene porque es jueves, pero asegúrense de haber hecho las tareas anteriores para que nos vaya mejor en los quiz, en un quiz, si es que llega a haber quiz. Y esta tarea, bueno, pues obviamente es para la semana que viene, pero esta tarea y la anterior que dejé, bueno, y las otras que dejé, en particular la de la onda gravitacional es muy interesante, y la de los ejemplos del libro de Henri Poisson. Así que los dejo ocupados. Como ven, este es un tipo de análisis distinto, no es un análisis topológico, es un análisis tipo cálculo diferencial con geometría diferencial, y va a ser combinando estos dos tipos de cosas que vamos a llegar a los famosos teoremas de singularidad. Ok, eso es todo por hoy. ¿Alguna duda, pregunta, queja? Estoy yendo muy rápido. Yo creo que está bien, solo es cuestión de que nosotros pues, lo volvamos a repasar. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el jueves.